Muy buenos días a todos. Es un placer para mí la invitación que me ha acusado el comité organizador para compartir con ustedes los resultados de mi trabajo en los últimos años acá en República Dominicana. Y vamos a tratar sobre el reto que constituye la terapia antioxidante. Para muchos creen que es solamente dar antioxidantes y es un poquito más complejo. Y de ese tema vamos a tratar de hablar en el día de hoy. Este gráfico que está aquí, yo no lo voy a explicar. Es sencillamente una idea de que se dé cuenta de que el sistema redox que hay en el organismo es un sistema intrínsecamente complejo. Es decir, nosotros necesitamos para el funcionamiento de nuestro organismo y la homeostasis de nuestro organismo tener un equilibrio redox con todas las enzimas, tanto productoras de radicales libres como reductoras de la concentración de radicales. El problema viene cuando se rompe este equilibrio. Y si este equilibrio se rompe por diferentes factores, entonces todos estos radicales libres que están aquí empiezan a producirse en exceso. Y ese exceso de radicales libres empieza a atacar membranas, células y biomoléculas que posteriormente producen un daño en el organismo. Y ese desbalance en este equilibrio redox del organismo es lo que se llama el estrés oxidativo, que no tiene nada, o sea, tiene que ver con los otros tipos de estrés, como el físico, el psicológico, el ambiental, el nutricional. Todos esos estrés contribuyen al estrés oxidativo. Es decir, dando una definición de lo que es el estrés oxidativo, es un desbalance del equilibrio de oxidación-reducción del organismo humano, ese equilibrio que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior, que implica una sobreproducción de radicales libres por encima de ese equilibrio y la pérdida de capacidad de los mecanismos endógenos de defensa antioxidante. Ese desequilibrio produce compuestos químicos tóxicos por el ataque de radicales libres en exceso a proteínas, lípidos y el ADN, que modifican las estructuras y las funciones de la célula. Por acá tenemos el oxígeno singlete, una de las especies radicálicas que apela a la respiración mitocondrial, la activación de polimorfos nucleares, es uno de los más agresivos. El radical hidroxilo, que es el más abundante, que inhibe la catarsis por liberación de hierro y la activación de polimorfos nucleares. El peróxido de hidrógeno, el radical anión superóxido y el óxido nítrico y el peroxinitrito, que modifican sobre todo óxido nítrico sintasa, muy importante para el funcionamiento del endotelio vascular. ¿Por qué se produce esta sobreproducción de radicales libres? Bueno, vivimos en un mundo sumamente contaminado, tanto por el agua, por el aire, como por el suelo. La contaminación del suelo se transmite a los alimentos y esos alimentos los ingerimos nosotros. Por los residuos tóxicos, ya sean fertilizantes, pesticidas, plásticos, que afectan diariamente el medio ambiente, y los residuos que dejan en los alimentos y el agua. La radiación ultravioleta, para nadie es un secreto, el agujero de ozono. Vivimos inmersos en una red de ondas hertzianas con la introducción de todo el internet y los teléfonos móviles, y las radiaciones gamma que se van incrementando también en la misma medida que se van incrementando las radiaciones ultravioletas. Todo esto incide sobre el organismo humano. En cuarto lugar, los hábitos tóxicos, como el alcohol, el tabaco y las drogas, que provocan una sobreproducción de radicales libres y son uno de los mayores causantes del estrés oxidativo. Y por último, y no menos importante, son los hábitos alimentarios inadecuados. Exceso de grasas y carbohidratos no quiere decir que no se consuma grasa y carbohidratos. Ojo, el organismo necesita para su funcionamiento grasas y carbohidratos. El problema es el exceso.
Igual que en el alcohol, tomarse una copita de vino diaria es divino. El problema es cuando uno se toma una botella diaria. Ahí el exceso es el problema. ¿Qué ocurre con el estrés oxidativo a escala celular? Miren que esto es muy importante de entender porque después tiene que ver con lo que vamos a tratar sobre la terapia antioxidante. En primer lugar, altera el código genético por la modificación de las estructuras tridimensionales del ADN, la destrucción de los pares de base. La molécula de ADN tiene dos enlaces muy sensibles. Uno es el enlace peptídico que une el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del otro aminoácido. El radical libre ataca ese enlace y provoca la ruptura del enlace de proteínas. Y lo otro es que en la cadena del ADN, esas dos cadenas proteicas están enlazadas por puentes cisteínicos con dos átomos de azufre. El radical libre en exceso ataca esa unión de los dos azufres, separa las cadenas y eso es importante. Es decir, que el exceso de radicales libres altere la estructura del ADN. Reprime la expresión de genes, sobre todo por la inhibición de factores de transcripción. Como resultado de la oxidación lipídica, se produce la pérdida de la integridad de la pared celular, se produce un envejecimiento prematuro. De hecho, el envejecimiento es uno de los ejemplos que casi siempre se pone en la literatura como uno de los ejemplos del estrés oxidativo. Modifica las funciones celulares por la acumulación de LDL y no menos importante, inhibe o activa, dependiendo del caso, enzimas esenciales de las funciones de la célula. Entonces, podrá darse cuenta el auditorio cuando uno ve todo este conjunto y dice, caramba, de verdad que el exceso de radicales libres puede provocar serios problemas a nivel celular, que es el ladrillito sobre el cual se construye todo nuestro organismo. Para el organismo se tiene mecanismos endógenos para defenderse de ese estrés oxidativo. Primero, a través de las proteínas con capacidad de coordinación de metales, como es la ferritina, la transferrina, la mioglobina, que coordinan con hierro, y la albúmina, la ceruloplasmina y la metallotineína. Por poner solamente estos ejemplos, hay más que coordinan con cobre. Hay el otro efecto que tienen las enzimas endógenas son el efecto reparador. O sea, esa ruptura que yo les expliqué anteriormente de la cadena del ADN, hay enzimas que reparan ese daño. Pero si yo suministro al organismo un producto que sea capaz de activar esas enzimas, estoy estimulando la reparación del daño. No solamente es importante inhibir la producción de radicales libres, sino una vez que ya se ha producido el daño, cómo yo estimulo la reparación endógena de esa molécula de ADN. Y ahí tenemos la glutatión peroxidasa, la glutatión reductasa y la metionina sulfóxido reductasa. Dentro de ellas, el selenio juega un factor importante como cofactor de estas enzimas. Y bueno, el mecanismo más común, que es el que más se describe, es el mecanismo secuestrador, que elimina el exceso de radicales libres por la acción de enzimas o productos antioxidantes. Y en este caso tenemos la superóxido dismutasa, la catalasa, y bueno, y aquí caen la mayoría de los antioxidantes, que son vitaminas y flavonoides. Entonces, visto esto, ¿cuál es el mejor suplemento nutricional antioxidante? No solo el que elimina o previene la aparición de radicales libres en el cerebro, que es la generalidad de los antioxidantes, sino también aquel, como les explicaba, el que estimula los mecanismos de reparación enzimática de tejidos dañados por el ataque de radicales libres. Y el que aumenta o refuerza los mecanismos endógenos de defensa antioxidante. No, o sea, aquí cuando uno va a hablar de terapia antioxidante, tiene que buscar un producto que trate de hacer estas tres cosas. Entonces, empezamos a hablar de los mitos y las realidades con la terapia antioxidante. El mito es que el estrés oxidativo tiene que ver prácticamente con todo.
Y eso es verdad hasta cierto punto. Porque que generalmente ya después los ensayos clínicos que se han hecho han desbaratado este mito. Pero hay una realidad, y es que la mayoría de los ensayos clínicos con el uso de antioxidantes en varias enfermedades no han mostrado beneficios. Esto lo discutí yo en un artículo que publiqué en el 2005, que por cierto, acabo de recibir un correo del editor de la revista, que está entre los 10 artículos más citados de esa revista. Bueno, Brasil es un enorme clúster de investigación. ¿Por qué han fallado estos ensayos clínicos con antioxidantes? Primero, porque ha habido una selección inadecuada y se ha hecho una evaluación incompleta de los marcadores fisiológicos finales del ensayo clínico. Esto tiene mucho que ver con el diseño del protocolo de ensayo clínico. Los marcadores bioquímicos que se han seleccionado para medir el efecto de los antioxidantes han sido insuficientes. Generalmente se utiliza un elemento nada más. Muy común entre los investigadores a nivel básico de utilizar el DPPH, pero eso no es un indicador, pero no es absoluto. Y la otra es que los antioxidantes no fueron escogidos en esos ensayos clínicos que han fallado sobre una base de conocimiento racional del estrés oxidativo. Si usted va a trabajar en terapia antioxidante, eso no quiere decirle darle antioxidante al paciente, sino conocer cuál es la influencia, y después al final de la presentación vamos a mostrar dos ejemplos del trabajo de nuestro grupo en diabetes e hipertensión, pero solamente como un ejemplo para que se den cuenta de que esto puede ser extendido también a otras enfermedades. Las posibles causas es que en la selección inadecuada, que era el primer factor que yo indicaba, se ha medido mortalidad en lugar de calidad de vida. Una de las cosas más frecuentes es que dicen que en los ensayos antioxidantes ha aumentado o no ha influido sobre la mortalidad. Pero ese no es el parámetro que yo quiero medir. Yo quiero medir calidad de vida. Se ha tratado de sustituir los medicamentos estándar con los antioxidantes, y ese no es el objetivo de la terapia antioxidante. La terapia antioxidante debe ser una terapia adyuvante a la terapia estándar, es decir, fortalecer las terapias estándar que existen. Y la otra cosa que hay que estar bien claro es, en el caso específico de la enfermedad que estamos estudiando, si el estrés oxidativo es una causa que contribuye a la etiología de la enfermedad, pues una consecuencia, es un efecto que se logra como resultado del proceso de desarrollo de esa enfermedad. La otra cuestión que yo marcaba era que los marcadores bioquímicos han sido insuficientes. Por ejemplo, estos dos marcadores, el malonialdehído y el 4-hidroxinonenal, se utilizan muy comúnmente como marcadores de la peroxidación lipídica, pero son marcadores solo de la peroxidación lipídica. Por ejemplo, no miden protección al daño oxidativo en la cadena del ADN, que son los siguientes, los marcadores de la modificación de proteínas, que es medir la concentración de grupos carbonilos o la concentración de grupos sulfidilo. También hay que medir marcadores de actividad enzimática y marcadores de la modificación del ADN que alteran la expresión de genes, como el factor de respuesta nuclear, el factor NF-kappa beta, kappa B. Es decir, como el estrés oxidativo es un sistema intrínsecamente complejo, yo no puedo medir progresión o depleción del estrés oxidativo con un solo marcador. Yo tengo que unir varios marcadores. Y la otra, el factor que yo mencionaba, es que los antioxidantes no fueron escogidos sobre la base del conocimiento del estrés oxidativo. La mayoría de los ensayos utilizan vitaminas A, C, E por un problema de disponibilidad, que son baratas y están ahí en la farmacia sin necesidad de prescripción y nada, voy a utilizarlo. El enfoque que se ha hecho en los ensayos clínicos ha sido mayormente dirigido hacia el mecanismo secuestrador. Y ni hablar entonces de si son preventivos o reparadores del daño oxidativo. Y la tercera cuestión es que no se han utilizado en esos ensayos clínicos antioxidantes de uso específico según enfermedad, como son el ácido lipoico, la ubiquinona, la famosa coenzima Q10, o el Epsilon, que es una de las sales de selenio que más atención ha recibido en los ensayos clínicos. Entonces, el reto de la terapia antioxidante
consiste en demostrar que la terapia adyuvante es más eficaz que la monoterapia en tándem de la enfermedad. Y no es solamente el medicamento, sino el medicamento con el suplemento. Y ahí es donde está la clave del éxito. ¿Qué antecedentes tenemos con esto? Que los ensayos clínicos con antioxidantes han intentado medir la eficacia en términos de variables químicas y ningún ensayo ha intentado monitorear los marcadores. Esto fue publicado en el Cleveland Journal of Medicine en 2004, ya hace 18 años. Eso ha evolucionado mucho hasta acá. Y entonces esto que es del 2017, este trabajo que yo les voy a mostrar a continuación, nosotros lo hicimos entre el 2013 y el 2018. Ellos decían, Marocco y colaboradores, que las desventajas de utilizar un solo marcador en la medición del estrés oxidativo pueden ser eliminadas si se utiliza un índice de estrés oxidativo que desarrolla varios marcadores. Y este es el índice de estrés oxidativo que hemos desarrollado nosotros. Es decir, estamos midiendo concentración total de radicales libres con este factor. Estamos midiendo marcadores específicos de moléculas producidas por un año oxidativo. Este es el segundo marcador. Y el número de marcadores específicos de enzimas relacionadas, esa actividad enzimática con los sistemas endógenos de defensa antioxidante. Esto parece muy complejo, pero no lo es. Todas estas técnicas, bien hay kits que te determinan o generalmente con un espectrofotómetro ultravioleta y un buen sistema de laboratorio bioquímico normal, usted puede realizar la determinación del índice de estrés oxidativo en cualquier persona. Ojo, dependiendo del grupo etario. No es lo mismo el nivel de estrés oxidativo en un muchachón de 20 años que una gente como este que está aquí que ya cumplió los 70. Entonces, no es igual. El estrés oxidativo no funciona igual. Pero, a ver, el hecho es que hemos desarrollado este índice. Entonces, ¿qué hicimos? Un protocolo de ensayo clínico para medir contra un grupo control que no tenía ni diabetes ni hipertensión, medir correlación entre estrés oxidativo y la enfermedad. Y aquí tenemos el primer resultado en diabetes mellitus. Miren, aquí fue en grupo entre 60 y 64 y 65 o mayores. Y esta es la columna de diabetes mellitus tipo 1 y esta columna de diabetes mellitus tipo 2. Ustedes van a la literatura y ven que hay muchos artículos publicados sobre estrés oxidativo y diabetes mellitus tipo 1. Este resultado que hemos obtenido, hemos logrado demostrar en este grupo etario, puede ser que para otros no, pero para estos grupos etarios que estudiamos, la diabetes mellitus tipo 1 no hay relación entre enfermedad y estrés oxidativo. Ustedes se recuerdan al principio que yo mencionaba el mito. Aquí estamos desbaratando un mito. Sin embargo, eso sí es válido para la diabetes mellitus tipo 2, donde hay estrés oxidativo entre moderado, o sea, totalmente moderado. Por lo tanto, es recomendable en la diabetes, en los pacientes de diabetes mellitus tipo 2, junto con el tratamiento estándar, ya sea metformina, vidagliptina, glibenclamida, el tipo de inhibidor de glucosa que haya, suministrar un tipo de antioxidante que hay que seleccionar de acuerdo con el paciente. Esto fue en diabetes. ¿Qué logramos a determinar en diabetes? Que el incremento de la edad predomina como factor de mayor significación en pacientes de diabetes tipo 1 que en pacientes de diabetes tipo 2. Ahora, sin embargo, en los pacientes de diabetes tipo 2 se observó un incremento significativo del índice de estrés oxidativo en todos los subgrupos. Y esta significación estadística del incremento del índice de estrés oxidativo en diabetes tipo 2 fundamenta la posibilidad de una terapia antioxidante adyuvante eficaz, que no es así en el caso de diabetes tipo 1. Ahora vamos a ver hipertensión. La hipertensión la dividimos según la división que hace la American College of Cardiology en 3 grupos, o sea, grado 1, grado 2 y grado 3.
dependiendo de cuál es el nivel de presión arterial. ¿Qué encontramos muy significativo? Generalmente el tratamiento en grado 1 es entre 100, o sea, la sistólica entre 130 y 140, generalmente casi siempre se combina con una estatina, un inhibidor de ARA o un beta bloqueador, pero casi siempre vinculado a una estatina. Y las estatinas son antioxidantes. Entonces, todos estos pacientes que estaban bajo tratamiento, y la mayoría de ellos con estatina, no hay, inclusive, fíjense que aquí obtuvimos valores negativos del índice de estrés oxidativo, lo cual indica que en la hipertensión arterial grado 1 no vale la pena pensar en estrés oxidativo ni en el uso de antioxidantes porque las estatinas cumplen ya ese rol. Sin embargo, en los grupos de grado 2, o sea, hipertensos grado 2 y grado 3, sí obtuvimos índices de estrés oxidativo que mostraban que había un estrés oxidativo entre moderado y severo, dependiendo del grupo etario y del sexo. O sea que aquí las estatinas, aunque son antioxidantes, no llegan a contrarrestar el efecto del estrés oxidativo sobre el organismo, por lo que en estos dos grupos de tratamiento es recomendable una terapia adyuvante con antioxidantes. En este estudio logramos demostrar lo que ya le mencionaba. Por lo tanto, el tratamiento antihipertensivo en hipertensión grado 1 es suficiente para reducir el índice de estrés oxidativo, por lo que no es recomendable la terapia antioxidante en este grado, pero sin embargo en los grupos grado 2 y grado 3 de hipertensión arterial se fundamenta la terapia antioxidante adyuvante. Todos estos resultados que les hemos mostrado hasta ahora están publicados en este trabajo que publicamos en esta revista en el año 2019, y hay unos extractos ya en idioma español que hemos publicado en la revista Ciencia y Salud del ITEC en el 2019. Publicamos diabetes, en el 2020 publicamos hipertensión arterial. ¿Cuál es el pensamiento final que yo quiero llevar? La terapia antioxidante puede ser útil para el tratamiento adyuvante de enfermedades cardiovasculares como diabetes e hipertensión arterial, pero se necesitan más estudios clínicos que demuestren la eficacia de antioxidantes en diabetes e hipertensión arterial con técnicas adecuadas de medición de biomarcadores. Y para eso nosotros estamos ofreciendo el biomarcador que nosotros hemos desarrollado, que es el índice de estrés oxidativo, y créeme que hemos demostrado que se trata de una herramienta muy eficaz para medir el índice de estrés oxidativo. No con ánimos de venta, sino de publicidad. Hay un libro que yo publiqué en el 2011 que se llama precisamente El reto de la terapia antioxidante. Desde esa época vengo yo batallando con el tema de la terapia antioxidante. Por lo que los exhorto, este es un libro que solamente está accesible online. Usted le escribe a la editora se lo manda impreso a pedido. No es muy caro, lo pueden comprar. Finalmente, quiero hacer un agradecimiento porque todo este trabajo fue financiado con un proyecto Fondosic entre los años 2013 y 2018. Ahí tienen el código. Y quiero agradecer a los organizadores de este congreso, en especial al doctor Carlos Montero, mi querido colega y amigo, por haberme invitado a hacer esta presentación en este congreso. Muchas gracias.